Dice la escritura: y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Le haré, ¿qué le haré? ¿Qué le haré? Ayuda idónea, ¿sí? Ahora, naturalmente ha surgido o está surgiendo dentro de nuestra sociedad desde los años como 55, 60 más o menos, ¿sí? Ese grupo de mujeres que quieren predominar, ¿sí? En la sociedad y de alguna manera rebelarse contra el sistema, ¿sí? Y ser las cabezas de las familias, de los hogares, y eso ha generado un caos también terrible. Bien, ¿por qué? Porque hay un orden establecido por el Señor, y con esto no estoy diciendo que la mujer sea menos que el hombre, amén, o que el hombre sea más que la mujer, de ninguna manera, amén. El Señor lo que dijo fue: no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Así que le voy a hacer una ayuda, y esa ayuda va a ser idónea, amén. Entonces, hoy día de alguna forma he visto que en la sociedad se va a casar una pareja y dice: bueno, vamos a formar capital entre los dos, ¿sí? Usted pone su parte, yo pongo la mía, bueno, y 50-50 todo. Y eso no es bíblico. Bueno, así no diga amén. Pero eso no es bíblico, amén. Dios no llamó y unió las parejas para que empezaran a trabajar y a formar un castillo entre ambos. No, dijo: le voy a dar una ayuda idónea, amén. Sí, imagínese usted, aquí en la congregación a mi esposa le dicen pastora, ¿cierto? Pero naturalmente ellas me ayuda idónea en el ministerio, ¿sí? Si fuera otra pastora, si el título realmente, digamos, aplicara en la parte del servicio, pues yo tendría que sentarme por ratos y decirle: mande y ordene, que yo hago caso. Sí, sí me hago entender, porque serían dos autoridades puestas sobre un trabajo, amén. Y entonces, bueno, ¿cuándo me someto yo y cuándo se somete usted? Sí, sí, sí me hago entender, porque son dos autoridades, ¿sí? Estoy refiriéndome al rango, naturalmente, no que porque sea mujer o no, no, me estoy refiriendo al rango que se le da de alguna forma. Entonces, Dios no le colocó a Adán al lado de él o una mujer con un rango igual o por encima de él, sino que le colocó a alguien que le ayudara al trabajo que Dios le había delegado a él como hombre, amén, responsable del huerto del Edén en su momento. Ahora, eso se ha querido invertir, y muchas mujeres han dicho: pues si este no es capaz, venga, yo le enseño y le digo cómo es que se hace. Y hay mujeres muy capaces. Bueno, así no digan amén. ¿Sí? De hecho, a veces los hombres sacamos pecho, ¿cierto que sí? Sí, es que yo trabajo y yo hago por aquí, ¿cierto? Pero la mujer hace el trabajo de la casa, va y hace el trabajo de afuera y llega a ser el de la casa. Uno hace solamente el de afuera, ¿sí? Y si hace el de la casa, pues ya uno siente que se va a acabar en la vida, porque no es capaz de hacerlo así. Uno aguanta un poquito de tiempo, pero sí, sí me hago entender. El machismo es algo que se ha generado a través de los años en la sociedad, ¿cierto? Y la persona cree que ser varón, ¿cierto que sí? Es de alguna manera tener a la esposa como un instrumento, ¿sí? Cuando bíblicamente dice que es una ayuda, es el complemento, amén. Que si yo no estoy, por ejemplo, tenemos que dar a veces consejería familiar, y si hay una hermana con algún problema, alguna crisis, pues me es muy complicado entrar a aconsejar a esa mujer. ¿Qué necesito? Pues mi ayuda idónea, amén. Que ella puede tocar esa parte, amén, con ella, y de alguna manera es mi ayuda, y puede traer una palabra de consejo también, amén. Y lo mismo mi esposa, sentarse con un varón a aconsejarle, amén, cuando de alguna manera yo puedo comprender mucho más claro la vida y el trabajo, la labor de un varón, y puedo aconsejarlo correctamente,
Amén. Entonces, no que no tengamos la capacidad de aconsejar a un hombre o a una mujer, no, sino que de alguna forma a veces es bueno que cada uno nos coloquemos en una posición, amén, de orden para que eso pueda traer bendición a nuestra sociedad. Entonces, ¿cuáles son los roles de alguna manera que el Señor dejó? Y en el orden podemos ver primero al esposo. Vamos al capítulo número 5 de la carta a los Efesios. Y vamos a mirar el orden establecido por Dios. Puede alabar el nombre del Señor. Amén. Efesios capítulo número 5. Vamos a ver el versículo número 25 en adelante. Alabado sea Dios para siempre. Y el orden bíblico es este para los varones, ¿sí? Dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres. Comienza este texto, Efesios 5:25. Amén. ¿Qué dice el Señor? Amad a vuestras mujeres. Siempre me pregunté por qué el Señor manda a los maridos a amar a las mujeres. Cuando usted va a 1 Corintios capítulo 13, la palabra dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, amén. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, o sea, no se enoja y no guarda rencor. Eso es el verdadero amor. Y le dice el Señor al varón: marido, ame a qué, ame a su mujer, ¿sí? O sea, le está diciendo: sopórtela, amén. No busque competir con ella, no la ofenda, no la entienda. Amén. El problema siempre ha sido ese, ¿sí? Que el hombre dice: pero es que yo a usted no la entiendo. No, es que Dios no le mandó a entenderla. ¿A qué lo mandó? A amarla. Porque si usted se pone a entender a una mujer, hermano, está en problemas graves. ¿Sí? Las mujeres en su gran mayoría tienen cualidades muy similares. Amén. Muy similares. Ellas pueden hablar y cantar de la tabla y se van a llorar. ¿Sí? En cambio el hombre no. El hombre llega callado, no dice nada, ¿cierto? Le dicen de todo y él es fresco, como si no le doliera nada. Puede que por dentro esté que llore, pero por fuera seco. ¿Sí? Es que usted no tiene sentimientos. Sí tiene sentimientos, pero esa es la naturaleza del hombre. Amén. ¿Sí? Y de pronto la mujer dice: pero usted, ¿por qué no habla? Pues porque naturalmente el hombre no es así. ¿Sí? Y la mujer es todo lo contrario. Entonces el Señor no mandó a entender, y tampoco la mujer tiene tampoco por qué entender al hombre. Amén. La mujer, ¿a qué mandó Dios a la mujer? A respetar al marido. ¿Sí? Esos son los dos roles. ¿Sí? Si el hombre ama a su mujer, hermano, va a ser un hogar una bendición. Y si la mujer respeta a su marido, ese es el complemento perfecto. Bueno, así no diga amén, pero ese es el complemento perfecto. No hay cosa más bonita que un hombre se sienta respetado por su esposa. Amén. Que donde vaya, esa esposa hable bien de su esposo. Bueno. Porque es que hay mujeres que rajan de ese pobre hombre, Dios mío. Sí. Es que ese, y algunas dicen: ese señor. Yo digo: uy, Padre bendito. Ese señor, si uno dice ese señor, ¿sí? Es como si uno le dijera a su hijo, ¿sí? O sea, se refiriera a su hijo como no como su hijo, sino como cualquier persona, ¿sí? Cuando de alguna manera si es su esposa o es su esposo, es suyo o es suya. Amén. Yo le dije a mi esposa, le dije: yo tengo por ahí el papel de mi propiedad. Sí, ustedes da risa, pero verdad. Y ella firmó ahí y dijo: sí, señor.
Ahí está. Amén. Y yo puedo traer el registro y decir, mire, un día firmamos, ¿sí? No que haya comprado de alguna manera, pero sí es mi propiedad, ella lo hizo voluntariamente. Amén. Y la Biblia dice, ya no serán más dos, sino uno. Entonces cuando usted dice ese señor, hablo con los casados, ¿no? Porque si hay personas no casadas, ese no es suyo ni suya. Porque muéstreme a ver la propiedad. Usted tiene un televisor en la casa y yo le puedo decir, bueno, présteme a ver el papel que es por usted. Mira, aquí está, yo me lo compré. ¿Cuánto me valió? Me valió 3,5 millones. Bueno, qué bendición, ¿cierto? Ahí tiene su pantalla gigante ahí en la casa. ¿Es suyo? Claro, es mío, ya, me costó. Bueno, está bien, ¿sí? Pero si usted dice, no, mi mujer o mi marido, muéstreme la carta de propiedad. Si usted no la tiene, usted tiene al marido de otra o a la mujer de otro. Así no diga amén, pero así es. Porque serán una sola carne en el momento, como dice Génesis, que Dios los bendiga. ¿Sí? Y en el momento en que Dios los bendiga, entonces esa pareja va a recibir la bendición de Dios porque hicieron un compromiso en un altar. ¿Sí? Hace ya casi 24 años que yo hice un compromiso con mi esposa. Le pido que venga acá un segundito. Eso. 24 años que estuvimos en un altar. ¿Sí? Y ese día en ese altar yo le dije a ella, mirándola al rostro, enamorado, como lo soy todavía. ¿Sí? Sí, porque es que muchos dicen, no, es que yo me enamoraba, que era jovencita y esto y lo otro. ¿Y quién la iba acabando? ¿Cierto? Y ya mira a otra más jovencita y dice, ay, esta está más nueva. ¿Mm? Entonces, el amor debe de madurar, ¿sí? Y yo la miré a los ojos y le dije a ella, ¿cierto? Que hasta que la muerte nos separara. Y hemos tenido problemas fuertes, claro, como todo mundo. Amén. Crisis económicas fuertes que nos han llevado a decir qué vamos a hacer, ¿sí? Situaciones muy difíciles, pero que hay un compromiso, ¿sí? Y que no podemos tomar la excusa, es que Moisés dijo que le carta de divorcio. No, porque yo firmé un papel donde decía hasta que la muerte lo separe. Amén. Y yo puedo ir aunque un notario me separe, pero el papel sigue vigente de todas maneras delante de la presencia del Señor hasta que la muerte lo separe. Amén. Así que Dios bendiga a mi esposa. Debemos amar a nuestra esposa como nos amamos a nosotros mismos. ¿Sí? Si usted mismo no se ama, ¿cómo va a amar a otro? ¿Sí? Si usted se aborrece a usted mismo, por eso es que estamos en nuestra sociedad así. Porque la sociedad se aborrece a sí misma y naturalmente quiere, es como decir la persona envidiosa. Si la persona envidiosa está mal, no quiere que otro prospere. ¿Es así o no es así? Amén, ¿cierto? Si el vecino compró carro y una vez, ¿quién sabe dónde sacaría esa plata para de carro? ¿Y por qué la envidia? Pues porque él no la tiene. Sí, sí hago entender. Entonces, si alguien está en una crisis personal, no quiere que otro le vaya bien. ¿Sí? Alguien me dijo en cierta ocasión, dijo, es que yo les tengo envidia a ustedes, hablando de mi hogar. Les tengo envidia. ¿Y por qué envidia? Luego, ¿qué le estamos haciendo? ¿Sí? Porque Dios nos ha dado una bendición en nuestra familia y tal vez esta persona no la tiene. No tiene tampoco la presencia del Señor. Entonces genera esa envidia y el diablo odia los hogares. El diablo odia los hogares. Por eso cuando hay contienda, esa rivalidad entre la pareja, hermano, eso es el mismo diablo metido en medio. Así no diga amén, pero así es. Amén. Esa contienda, ese pleito, hermano, aún va uno a sacarle los cueros al sol a la otra persona desde el día que lo conoció hasta ese mismo día. ¿Sí? Y ofenderse en el uno al otro, a herirse. Eso es sencillamente la influencia del enemigo en la vida de una persona, aprovechando su debilidad.
¿Para qué? Para lograr destruir esa familia y destruir ese hogar. Entonces por eso la palabra del Señor dice: marido, ame ¿a quién? A su mujer. Amén. Entonces cuando un hombre actúa de esa manera, Dios va a poder bendecir esa familia y esa casa. Se ha malinterpretado el versículo 23. Léalo conmigo, por favor. Porque el marido, ¿sí? ¿Lo tenemos todos? Efesios 5:23. ¿Lo tenemos? Leámoslo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces se ha malinterpretado la frase cabeza, ¿sí? El marido es cabeza de la mujer. Amén. Y entonces la persona dice: es que yo soy el que mando aquí, ¿sí? Obvio. Pero si la cabeza funciona al 100% y la columna no sirve, si la columna se fractura, ¿de qué sirve que la cabeza funcione el 100%? ¿De qué sirve? ¿Eh? ¿Qué pasa cuando a una persona se le fractura la columna? No le van a servir ni las manos ni los pies. Queda parapléjica. Consciente en su cabeza el 100%, ¿sí? Pero sin la posibilidad de tener ningún tipo de movimiento en sus extremidades. Entonces, si Dios colocó una ayuda idónea y colocó una cabeza, principalmente lo que esa cabeza hace es trabajar en una unidad. ¿En una qué? Unidad, ¿sí? Entonces hay personas que dicen: yo a mi mujer no le digo nada, yo arreglo mi situación, esto. Hay momentos que a veces uno necesita el consejo de la esposa. Necesita uno el consejo. Pero también las mujeres también deben de aprender a dar el consejo, porque ellas lo saben, ¿sí? El problema es la forma como lo transmiten, ¿sí? Lo transmiten. Haga esto, no le dije, por eso es que le va aquí así y aquí así. Ese hombre no le va a hacer caso. No le va a hacer caso, porque la mujer debe ser prudente también y saber cómo, amén, transmitir el consejo al esposo. Recuerde que él merece respeto, amén, porque es la cabeza. Entonces, si ella logra transmitir el consejo de lo que debe de hacer y cómo debe de hacerlo, entonces las cosas van a funcionar en la casa. Amén. De la misma manera el varón, si el varón se conduce correctamente conforme a la palabra, amando a su esposa, entonces esa esposa va a ser una bendición en su casa y con sus hijos. Amén. Pero si no, el varón no actúa de esa manera, entonces va a encontrar lo que mal llamadamente llaman, ¿cierto?, el tigre de la casa. ¿Sí? Porque así dice: ¿para dónde va? Ella está, mejor dicho, pero furiosa esa señora. Ahí está la otra frase también, ¿sí? ¿Por qué causa? Porque ese esposo no ama a su esposa. Dijo alguien, un hombre, dijo: es que yo amo a mis hijos. Y les daba palo corrido todos los días, nunca los abrazaba, nunca, o sea, nunca un cariño hacia ellos, nada. Un hombre seco, frívolo. Y le dijeron: ¿usted no ama a sus hijos? Digo: yo los amo a mi manera. ¿Sí? O sea, tiene que haber una forma de que la persona se dé cuenta que realmente le aman, ¿sí? Y esa forma se la acabé de nombrar en 1 Corintios capítulo 13. Amén. Léalo, estúdielo y practíquelo. Amén. Léalo, estúdielo y practíquelo, ¿sí? Trabajaba en Bogotá y el dueño, el patrón, tuvo un problema. Un hombre de bastante dinero tenía un problema con su esposa y él me decía: es que ella quiere que yo esté con él todo el tiempo, con ella todo el tiempo, no me deja mi espacio, ¿sí? Que si yo voy a salir, ella va conmigo, que si vengo, pues ella está ahí. O sea, no, que me deje mi espacio, mi tiempo también. Yo necesito mi tiempo para eso. Ella tiene mi gimnasio en la casa para levantar pesas, y ella dice que en vez de estar perdiendo el tiempo en eso, más bien que comparta con su hija y que comparta con ella, ¿sí? Entonces, y estaban peleando por esa situación, porque ella le exigía tiempo a él, ¿sí? Tiempo.
Hago un paréntesis ahí, me hizo recordar de la frase de una señora que le dijo al marido: ¿es que usted cree que yo soy un marrano? Así le dijo, así, o sea, furiosa. ¿Por qué? Usted, ahí tiene la casa, ahí tiene comida, ¿qué quiere? ¿Necesita plata? Dígame qué necesita. No, yo no necesito nada de eso, necesito que usted esté conmigo. Sí, entonces por eso le decía esa expresión tan agresiva, tan fuerte. Y este hombre de alguna manera decía: yo necesito mi espacio, así como ella tiene su espacio, yo necesito el mío. Entonces veníamos dialogando del tema y yo le toqué la palabra. Él es inconverso, pero le toqué la palabra y le dije: la palabra del Señor dice que el hombre debe de amar a su mujer. Y si usted dice, claro, yo la amo, pero que me deje mi espacio. Le dije, no, porque es que si usted ama a su esposa naturalmente, entonces usted va a llegar a un acuerdo con ella, ¿cierto? Y va a permitir esto y esto y esto. Usted es la cabeza y usted necesita de alguna manera escuchar a su esposa y estar con ella de acuerdo a lo que ella le está pidiendo. Sí. Y el hombre dijo: no, no, yo no estoy de acuerdo en eso. Le dije: bueno, entonces usted no ama a su esposa, porque la palabra dice que el amor todo lo soporta, que el amor todo lo espera, que el amor todo lo sufre, que el amor no se irrita y usted está enojado, que el amor no guarda rencor y usted se quiere divorciar de ella. Entonces la ama. Y seguimos charlando un poquito y después de un momento a otro abrió el carro, paró, me volteó a mirar y me dijo: ¿sabe qué? Usted tiene razón. Mire cómo Dios le abrió el entendimiento a él en ese momento, porque ese hogar iba a la separación. Pero aunque no se convirtieron a Cristo, pero al menos ese hogar se restauró. Esa familia se pudo sostener. Amén. Por la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces nosotros, hermano, actuamos de acuerdo a lo que nosotros creemos? Y muchas de las familias, sin temor a equivocarme, copian los ejemplos de las familias suyas. ¿Sí? Es que mi mamá sí me decía: no se case con ese. ¿Sí? Es que mi papá hacía así, mi mamá hacía así. Yo le quiero dar un consejo: no tome el ejemplo de sus padres. Usted era pastor, pero es que la Biblia me manda a honrar al padre y a la madre. Sí, pero hay aspectos que nosotros tomamos de nuestras familias y los adoptamos. ¿Sí? Como hacía mi mamá, como hacía mi papá, así vamos a hacer nuestro hogar. Hay cosas que sirven, pero naturalmente copiamos lo bueno y lo malo. Por eso es mejor ir a la palabra del Señor y tomar el consejo de Dios y no el ejemplo de la familia. Porque en gran parte el ejemplo de la familia no es el mejor, porque viene también con los errores incluidos. Y uno copia lo bueno y copia también lo malo. Amén. Practica lo que agrada a Dios y practica lo que no le agrada al Señor también, solamente porque tiene un ejemplo. Amén. ¿Y qué culpa si mi papá me decía esto, mi papá? Y yo escucho a muchas personas diciendo: amén, mi papá decía esto, mi papá decía aquello. Y bueno, algunas cosas son buenas, pero otras no mucho, porque dañan y destruyen. Por eso el texto, vuelvo a la parte, la cabeza. Se está malinterpretando el hecho de que el hombre es cabeza, ¿sí? Cogió al niño y le dijo: haga favor, vaya y me trae unas cervezas y un cigarrillo. Le dijo al niño, la esposa creyente, el niño también iba a la iglesia y el papá inconverso: vaya y me trae cerveza y cigarrillos. Entonces la hermana le dijo: pero ¿usted por qué va a mandar? Yo soy la cabeza y lo que yo mando se hace. Así que vaya a ver y me traes. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que los hijos deben de obedecer a los padres, sí, pero en lo que conviene al Señor. O sea que si un hijo se rehúsa, en ese caso, no peca contra Dios. Amén. No peca contra Dios. ¿Por qué? Porque se está oponiendo a algo que no debe de naturalmente hacer el niño. Si el padre quiere ir a embriagarse y acabarse la vida, pues que lo haga solo. No tiene por qué inducir a los hijos, y menos si ellos no están de acuerdo en ese aspecto. Amén, ¿sí me hago entender? Entonces es muy importante, pero a veces entonces, bueno, está bien, hermanas que dicen: no, pero soy mi esposo, él es la cabeza y lo que él mande y lo que él diga, y como él lo diga, esté bien o esté mal, la Biblia me dice pues que él es la cabeza y que yo me tengo que someter. ¿Sí?
Y esa frase, sometimiento. ¿Sabe que esa frase sometimiento no habla solamente a la dama, sino también le habla al hombre también? La palabra dice, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que hay un orden de jerarquías con responsabilidades de cada uno de los integrantes de la familia. Si los integrantes de la familia violan uno de esos principios, van a dañar su hogar o su familia. Entonces, el varón ame a su esposa. Si un varón ama a su esposa, no la va a maltratar ni verbal ni físicamente a esa persona. Va a ser un hombre de ejemplo, de testimonio, y va a impulsar ese hogar, hermano, a una bendición. Escuche esto, estoy hablando con los casados. Amén. Porque usted no le puede exigir a un hombre que no es casado, ¿cierto?, que haga esto y esto y esto, ¿sí? Que vea por sus hijos. Bueno, sí, es su responsabilidad. Discúlpeme, no quiero que me va a malinterpretar. Pero hay personas que dicen, usted tiene la obligación de ver por sus hijos. Bueno, ¿usted hizo un compromiso con ese hombre? Hablo con el que no se ha casado. ¿Hizo un compromiso con ese hombre? No hizo un compromiso en un altar. ¿Sí? Entonces, ahora exige. ¿Sí? Cuando, si usted hubiera hecho una decisión en un altar, ese hombre lo hubiera hecho hasta que la muerte nos separe, entonces tienen la obligación ambos, ¿sí? Ambos, el compromiso de velar por esos hijos que van a nacer en ese vínculo matrimonial. Entonces usted por eso puede ver, esos hombres tan irresponsables. ¿Quién fue la primera persona irresponsable? Nadie dice nada. Pero ¿quién fue la persona irresponsable? No fue ella cuando de alguna manera permitió que ese hombre accediera a la parte íntima de ella sin haber hecho primero un compromiso. O sea que naturalmente lo hizo más por una pasión que por amor. Porque si un hombre ama a una mujer, y bueno, ya hablo con los varones que llegaron a tomar su esposa sin haberse casado, si tomó a una mujer sin haberse comprometido con ella, ¿usted es un irresponsable? ¿Es así o no es así? ¿Por qué? Porque si usted dice que la ama, ¿cierto? Si ese hombre dice que ama a esa mujer, no tiene por qué tocarla hasta después de que se case. Así no diga amén, pero ese es el orden. Es que es difícil, tal vez no hemos tocado este tema, ¿cierto? O nadie le ha hablado a usted la verdad, pero yo le quiero decir a usted la verdad. Amén. ¿Por qué usted ve esos niños de 13, 14, 15 años, esas niñas o esos niños, papás y mamás de 13 y 15 años? ¿De a dónde tomaron el ejemplo? ¿Sí? De los padres. Anteriormente, una joven se iba con un hombre a los 15 años, claro. A los 14 años, he escuchado, muy temprana edad. Pero ¿qué decía esa mamá? Usted se la lleva, pero se casa. Primero en matrimonio, usted no la va a llevar así. ¿Usted la ama? Sí, claro, yo la amo. Bueno, entonces demuestre que la ama. ¿Cómo demuestra que la ama? Haga un compromiso con ella, para que no la vaya a coger, la vaya a usar y luego una patada y tal luego. Por ahí un criatura que decía, no, es que la Biblia dice que no puedo planificar, que los hijos que Dios me dé. Ya llevaban como 4 hijos con ella y luego la dejó a esa mujer y luego se consiguió otra. ¿Amaba realmente a esa mujer? ¿Qué quería hacer? Hijos e hijos e hijos e hijos, y después dejar la irresponsabilidad del hombre. Entonces por eso vemos tipos irresponsables hoy en el mundo, porque la misma mujer lo ha permitido. Algunas dicen, le doy un hijo y ahí lo amarro.
Sí, sí, me hago entender. Algunas dicen eso. Sí, yo no le estoy diciendo a la iglesia o a algún hermano de pronto que diga, el pastor me está echando vainazos. No, 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 no. Yo estoy hablando de lo que pasa en nuestra sociedad, naturalmente. Si usted de alguna manera siente alguna cosita en el corazón, por algo Dios habla también la palabra. Amén, ¿sí? Entonces, si una mujer se entrega íntimamente a un hombre sin ir a un compromiso primero, ella misma está llevando sobre sus propios hombros la responsabilidad. Y esos hijos van a crecer con ese mismo ejemplo. ¿Sabe por qué muchos no se quieren casar hoy día? ¿Saben por qué? Porque es una responsabilidad. Amén. Muchos no se quieren casar por eso, porque es una responsabilidad. Y dice, ¿y qué tal que me aburra con esta vieja? Discúlpeme la frase. ¿Ah? En cambio así, a cualquier momento, por aquí que es más rápido. Amén. Y los hijos, y los años que de alguna manera hizo perder a esa mujer. ¿Sí ve? No interesa. O sea, nunca la amó de verdad. Porque si uno ama a una mujer, uno la va a respetar hasta sus últimos años, amén, hasta que el Señor la lleve. Si usted la ama de verdad, entonces cásese. Amén. Si un hombre ama a una mujer, cásese. Si una mujer ama a un hombre, cásese. No, pastor, ¿y qué tal que no sea la voluntad de Dios? Entonces no lo ama. No lo ama. Porque si yo amo a alguien, naturalmente, yo estoy dispuesto a lo que sea por esa persona. El Señor estuvo dispuesto a dejar su gloria, ¿sí?, su trono, y dejar todo porque nos amó. ¿Usted cree que el Señor iba a venir a este mundo sucio, hermano, a vivir en medio de nuestra sociedad solamente porque sí? No, el Señor nos amó de verdad. Y por eso Él le dijo, Padre, yo voy a ir, pero hijo, ¿está seguro? Porque el Padre y el Hijo tuvieron que tener un diálogo referente al trabajo que iban a hacer con nosotros. Pero mi hijo, usted se va a meter allá en medio. Sí, Padre, yo lo voy a hacer. ¿Y por qué? Digo, porque yo los amo. Por eso el texto, también el Padre nos amó, y de tal manera que permitió que su propio Hijo viniera y muriera. ¿Usted entregaría a su hijo por un pecador? Usted no, ni por uno bueno tampoco. ¿Ah? Pues esa es la manera como Dios mostró su amor. ¿Sí ve? Es mostrar la evidencia. Si usted dice que Dios nos ama, claro, la evidencia está en Jesucristo. Si usted dice que Cristo nos ama, claro, está en la evidencia. Él dejó su reino, su gloria, y vino aquí a esta tierra, hermano. Vivió como nosotros y murió, amén, como uno de nosotros, porque nos amaba. ¿Sí? Cuando un hombre le dice a una mujer, se casa conmigo, ella dice, no, yo no me caso con usted. ¿Lo ama? No lo ama. Y viceversa. Si la mujer le dice al varón, ¿cierto?, se casa conmigo, que ese no debería ser el orden, pero bueno, se puede, ¿cierto? Si la mujer le dice, se casa conmigo, y dice, no, mijita, yo ni sueñe. Entonces, ¿qué hacen juntos? ¿Por qué se hacen daño? ¿Y por qué traen hijos a esta sociedad a hacerles daño también? ¿Sí me hago entender? No se aman, pero quieren vivir y quieren tener hijos, pero no se aman. Porque si se aman, están dispuestos a sellar un compromiso hasta que la muerte los separe. Pero los problemas, la diferencia es que fulano se separó y sutano. A mí no me importa fulano ni sutano, ¿sí? Solamente sé que si yo amo a esa persona, estoy dispuesto a pasar los que sea con ella. O si es viceversa, con él, si es la dama. Amén. Yo no puedo de alguna manera omitir eso, porque estoy haciendo daño a una persona. Entonces, ¿cuántas personas se han casado y bueno, se han ido a vivir, y después de un tiempo dicen, no, usted coja su camino y yo por el mío? Bien, listo. La primera o el primero. Ese tipo irresponsable va y busca a otra mujer. Una segunda que también le va a hacer daño. Y si hay hijos, otros hijos que van a hacer daño. ¿Sí?
Por eso surge la palabra, la frase un día coloquial que cuando decía, bueno, vamos a casarnos, listo, y toca hacer el testamento, sí. Entonces, y los niños, los tuyos, los míos y los nuestros. ¿Sí? ¿Sí se imagina eso? Los tuyos, los míos y los nuestros. O sea, los que tuviste con ese hombre, los que yo tuve con esa mujer y los que ahora tenemos los dos. ¿Mm? Los únicos que les va a ir bien en la vida, bueno, aunque no es el 100% del criterio, pero que al menos van a tener un ejemplo de familia, son los nuestros. ¿Y los tuyos? ¿Y los míos? Piensen en esos niños. Yo fui a una consejería de una familia donde habían 4 niños en ese hogar y había uno que era de ella. Y ese uno vivía amargado. Ese uno era el trapero de los otros 3. Ese uno era el problema de la pareja. ¿Cómo se estaba formando ese niño? ¿Cómo se estaba levantando? Ahora, si ya los hay, pues nosotros tenemos que darle una vida como, hermano, mejor dicho, hacerlo parte de los dos y olvidar que es el hijo de ella o de él. Así no digan amén, pero así debe de ser. Porque ese niño se va a formar con una frustración en su corazón, amén, y se va a formar tan mal que él mismo va a enviar eso a la sociedad. Él mismo va a seguir infundiendo el mal que sus propios padres le infundaron. Y por eso vemos una sociedad corrompida, dañada. Padres que no tienen responsabilidad con sus hijos. Yo quería hacer de este tema algo más especial, pero creo que está siendo especial. Es que estamos viendo tantas cosas que si nosotros como familia en Cristo no tenemos, hermano, claridad y firmeza en nuestros principios, hermano, y impulsamos los principios éticos y morales, nosotros mismos vamos a hacer, discúlpenme la expresión, la misma desgracia para nuestra sociedad. Porque ¿en quién va a reposar la gente que no tiene temor de Dios sino en los evangélicos? Usted puede ver en las calles, ¿cierto? Usted mire, dese de cuenta, por ejemplo, yo he salido como unas 2 veces, porque como tenemos 2 cultos, y yo he salido unas 2 veces sobre las 10 de la mañana. Y yo salgo a veces, que día salí en el carro, tenía que ir a traer algo, y veía por las calles parejas venían. Y yo, ¿para dónde? Esos son evangélicos. Esta familia, iban con sus niños. ¿Para dónde van? Van para la casa del Señor. Se nota la diferencia. He ido a parques y veo parejas y yo digo, ¿será la mujer? ¿Será el amante? ¿Será la otra? ¿Cómo está nuestra sociedad? Nosotros tenemos que tener principios. Nuestros hijos tienen que ser ejemplo también en nuestra sociedad. Amén. Si uno dio un paso en falso, ya no hay remedio. Amén. Ya no hay vuelta de hoja. O sea, ya no se puede hacer nada del pasado, pero sí puedo hacer algo de aquí en el futuro. Amén. Puedo tomar mi familia, mi hogar y empezar a trabajar. ¿Sí? Yo recuerdo Elizabeth, mi hija mayor, cuando nos casamos con mi esposa, tuvimos una lucha durante varios años por el acoplamiento. ¿Sí? Fue muy duro acoplarnos, naturalmente, fue muy difícil. Nadie nos dio una charla prematrimonial, nadie nos dio un consejo. El pastor no nos visitó nunca, digamos. Nadie sabía el problema que teníamos interno familiar. ¿Sí? Por ahí mis padres serían los únicos que sabían algo de la situación. De resto, hermano, bueno, ¿cómo estamos aquí? Por la misericordia del Señor. Pero a los 6 años yo volteé a mirar a mi hija. O sea, los conflictos que teníamos con ellas, ¿a dónde reposaban? En los hijos. ¿Sabe que eso tiene un nombre? Eso que se hace se llama ley del desplazamiento. ¿Sí? ¿Cómo opera? Y le voy a colocar el ejemplo. Usted se va para su empresa a trabajar. Su patrón por alguna razón llegó con el diablo encima y le pegó un regaño a usted terrible, lo ofendió y usted se cargó. ¿Sí? Usted no le puede decir al patrón nada porque ahí no lo echa. Uno guarda, ¿cierto? Y la ley de desplazamiento, amén, desplaza eso sobre el menor. ¿A dónde llega a desplazarlo?
a la casa. Cuando llega a la casa, la mujer, ¿qué hubo, mi amor? ¿Qué, mi amor? Ni que nada. De una vez, desplazó sobre ella. Ella no se puede levantar contra él porque de alguna manera dice, no, yo no puedo ahí, toca dejar. Entonces, ¿sobre quién desplaza a ellos? Ella, sobre los hijos. El mayor, sobre el mayor principalmente. ¿Sí? ¿Cuántos son los mayores aquí? A ver, levante la mano. Bueno, les tocó más duro. Eso sí es ahí. Al mayor le ha tocado más duro. ¿Por qué? Porque es el responsable. Entonces el papá, la mamá, principalmente la mamá, desplaza la ira contra el mayor. Y el mayor pues no se le va a levantar contra la mamá. Desplaza lo que tiene contra el menor. Y el menor sale y ve al perro. Y el perro ve al gato. Y usted por eso ve ese perro corriendo detrás de ese gato para todos lados. A usted le da risa, pero se llama ley de desplazamiento. Bueno, lo del perro y el gato es la añadidura. Pero naturalmente el niño va y desplaza eso, sí, sobre los animales y lo desplaza. Vaya, mire los juguetes a su hijo. Si usted ve que su hijo no tiene, los juguetes de su hijo no tienen cabeza, los muñecos no tienen cabeza. Algunos porque están investigando, pero a veces cuando ellos reciben eso de su hermano menor o el mismo papá o de la mamá, el niño va y coge esos juguetes y los rompe, porque él desplaza eso que tiene sobre el menor. A veces van y desplazan eso al colegio y cogen allá, y por eso el tal bullying. Cogen al otro chidito y dele duro. ¿Por qué? Porque desde la casa, ley del desplazamiento. Pastor, ¿qué hago entonces? Cuando le pase eso, por favor, varón, dama o joven, vaya primero a la presencia del Señor y preséntele todo a Dios. Desplácele eso al Señor. No lo desplace sobre otro, porque ese otro lo va a desplazar sobre otro. Si la situación es muy difícil y de pronto dice, a mí Dios no me está oyendo, venga hermano, llámeme, yo lo escucho. Si es una dama, llame a mi esposa la escucha. Pero no desplace eso sobre la otra persona, porque usted le está haciendo un daño. Él lo va a desplazar sobre otro menor. Y esta es nuestra sociedad. Así es, ley del desplazamiento. Amén. Entonces es algo que nosotros debemos de aprender. A veces vivimos, no sabemos por qué pasan ciertas circunstancias en nuestra vida y tenemos que hacer un balance, amén, general de lo que nosotros vivimos. Entonces, Dios que ordena, hablando, mire el capítulo 6, versículo número 1, habla a los hijos. Dice, hijos, obedeced en qué, en el Señor. ¿Sí ve lo que le había dicho hace un momento? El hijo no tiene por qué ir a hacer algo que no es correcto solamente porque su padre le mandó. ¿Sí? Hablando de las cosas que no son correctas. Bien, pero la palabra dice, hijos, obedeced el Señor. ¿A quién? ¿A quién? ¿Y quiénes son los padres? La mamá o el papá y la mamá. Porque muchos padres hoy día, con esa división, hermano, que hay tan fuerte, hay hijos que dicen, no, lo que mi papá mande. Y su mamá, no, a mí no me importa lo que mi papá diga. Y viceversa, lo que mi mamá diga. Cuidado con eso, con la enseñanza que nosotros les demos a nuestros hijos. Amén. La madre tiene la obligación de enseñarle a su hijo a respetar a su padre. Y el padre tiene la obligación de decirle a su hijo que respete a su mamá. Amén. Yo muchas veces he tenido que llamar a señoritas y le digo, me da el favor y me respetan a su mamá. Me la respetan, así no se trata. Ella no les ha dado un mal ejemplo. ¿Sí? Y si no lo hacen, pues la van a ver conmigo, pero me la respetan. Si el padre hace eso, el niño va a aprender una lección. Amén. Porque bíblicamente lo dice, obedezca a sus padres. Y dice el verso 2, honre ¿a quién? A su padre y a su madre, que es el ¿qué? El primer mandamiento comprometido. Vea, ahora le voy a decir por qué tiene que hacerlo. Porque hay padres que de pronto no entienden esto. Si usted quiere que a su hijo le vaya bien, entonces enséñele a respetar a los padres.
Si usted quiere que a su hijo le vaya mal en la vida, no le diga nada, déjelo que haga lo que le plazca en el corazón. Y usted mismo va a ver a sus hijos el día de mañana en una situación difícil, porque uno mismo permitió que ellos no respetaran. ¿Cuántos padres, cierto? Hoy día los vemos lamentándose. Pero sí, pero ¿por qué esto? Yo qué he hecho en la vida? Vaya, recuérdese qué fue lo que hizo. Desde el momento en que lo engendró. Muchos dijeron, ay, quisiera abortar a ese chino. Ya empezando desde ahí. Cuando nació, es que su papá es esto, y así sea lo que sea, es el papá. Que su mamá es por aquí, es su mamá. Yo pensé que iba a recibir más amenes, pero no. Nosotros tenemos conceptos errados, equivocados, porque la sociedad nos está implantando, hermano, conceptos totalmente contrarios a la palabra del Señor. Y nosotros creemos que estamos actuando correctamente. ¿Sabe que nosotros mandamos y ordenamos que se haga esto aquí así y aquí así y aquí así? Y nuestro ejemplo es totalmente contrario a lo que decimos. Y los muchachos nunca van a seguirle lo que usted les dice. Ellos van a seguir lo que usted hace. Amén. Ellos siguen el ejemplo. ¿Sí? Llega, le dice, golpean a la puerta. ¿Sí? Va al niño, vaya, mire qué es. Su papá está, su mamá está, y ya espere. Y se vuelve el niño. Papá, alguien lo está buscando allá. ¿Quién es? Dicen que vienen a cobrar lo de la cuota. ¿Cuál es la frase que naturalmente se dice? Dígale que no estoy. ¿Cierto? Que venga mañana, pero dígale que no estoy. Sin embargo, muchas veces usted le ha dicho al niñito, no sea mentiroso. ¿Cierto? No sea mentiroso, que los mentirosos sean para el infierno. ¿Sí? Y hasta los corrige, este chino mentiroso. ¿Quién le enseñó eso? Usted mismo. Usted mismo le dijo allá, vaya, dígale que no estoy. Y usted en ese momento no se está dando cuenta que está haciendo de su hijo un mentiroso y usted es un engañador y un falso. Suena duro, pero es así. ¿Cuál sería el orden ahí? Dígale al niño, no, venga, usted siéntese acá, usted no tiene por qué ir a poner la cara por mí. Yo hoy pongo la cara allá y le digo a la persona, si me ponga colorado, le digo, discúlpeme, no tengo la plata, pero deme 2 días, 3 días, yo miro a ver cómo se la consigo, pero coloca a otro. Hay el esposo que manda a la esposa, vaya, ponga usted la cara. Por favor, ¿cierto? ¿Por qué, ¿por qué no coloca, si la responsabilidad es suya, por qué no la asume usted mismo? O usted misma. Amén. Esto está bueno. ¿Sí? ¿Por qué no asumimos la responsabilidad nosotros mismos? Siempre colocamos a otros. Y los niños llegan al colegio, hacen las pilaturas y mandan a los niños, ¿cierto? A los que tienen allá subyugados. Vaya a ver, hermano, y no lo casco. ¿Sí? ¿De dónde aprendió eso? De la casa. Yo no le he enseñado eso. Bueno, usted no le ha enseñado, pero le ha dado ejemplo. Amén. ¿Usted cree que es que los niños? Mire, un día estábamos en una reunión, estábamos hablando como 5 hermanos ahí, estábamos tocando un tema y los niños estaban ahí, pero ellos estaban jugando. Bueno, haciéndose los que jugaban. Ellos jugaban de verdad, ¿sí? Y después salimos y por al rato me dijo, oiga, ¿y ustedes qué van a hacer con esto? ¿Y a usted quién le dijo? Luego no estaban hablando ahí. Ellos estaban que jugaban, pero al parlante lo tenían pendiente, escuchando a ver qué era. Hermano, no crea que los niños no se dan de cuenta lo que pasa en la casa. Ellos escuchan todo, ven, oyen, entienden y evalúan. Amén. Que porque usted cierra una puerta no cree que entonces el muchacho no. Muchos están allá así. Le va a pegar. ¿Sí? Porque ellos son, hermano, y nuestros niños se han pervertido mucho porque los padres no han tenido cuidado. Amén. De los hijos. Los dejamos, hermano, actuar
y vivir. Y muchos padres pareciera que hoy día ya no tuvieran autoridad sobre sus hijos. ¿Por qué de alguna manera nosotros, o sea, porque es que tener autoridad sobre un hijo no es cogerlo a palo todos los días y dele palo como si fuera un animal? Eso no es, o sea, eso no es formar un hijo. Hay diferentes formas de corrección que le podemos dar a nuestros hijos sin necesidad de darles tanto. A esos muchachos se curten. Como dijo un muchacho de unos 14 años, estábamos en la primera congregación pastoreando y el muchacho se le paró al papá después de haberle dado unas garroteras porque él no quería volver a estudiar. Y se le paró y le dijo el muchacho: si quiere máteme, pero yo no vuelvo para el colegio. ¿Por qué no quería volver? Porque él era gordito y en el colegio le hacían mucho bullying los muchachos por su peso. Entonces él dijo: yo no vuelvo y yo no voy a volver, prefiero ir a trabajarme con mi abuela por allá en el campo, prefiero ir. O sea, que un niño tome esa decisión de irse a matar en el campo es porque la situación era muy fuerte y el papá pensó que la forma de arreglarlo era a garrote, cuando él debería de utilizar otra estrategia diferente con ese muchacho. No sabía que el problema estaba en el colegio, no en él, naturalmente. ¿Sí? Hasta que él tomó la decisión. Entonces, darle a un hijo así, cogerlo así. Ahora, no corregirlo también no es bueno. Amén. Porque hoy dijeron: no, a los niños no los toque, déjelos. Sí. ¿Y cuando un hijo se ha formado bien? Entonces, los extremos son los que a veces dañan y afectan la formación de nuestra familia. ¿Sí? Los extremos. No lo corrige, no le dicen nada, déjelo en su libre desarrollo. Va a levantarse un vago, un irresponsable el día de mañana. Amén. Corríjalo terriblemente, se va a levantar como un joven violento o una jovencita violenta, porque así lo formaron. Entonces hay que buscar métodos y medios. ¿Sí? Les voy a contar algo secreto, pero no le voy a decir a nadie. La niña cumplió los 15 años y una de las niñas cumplió los 15 años y uno de los tíos le regaló un celular. Hermano, eso sí, como le hubieran regalado al diablo. Se metió de cabeza al 100% entre eso, hermano, no quería salir de ahí. Cambió, se volvió rebelde de todo, se intentó de una manera, de otra manera, que por favor dejara eso. Y la mamá le sentenció, le dijo: le voy a romper ese coco. Y ella dijo: yo no creo que mi mamá lo haga, porque me lo regaló mi tío y me lo regaló de cumpleaños. ¿Usted cree que la pastora rompería un celular de la hija? ¿Usted lo haría? Algunos sí. Otros endebles dicen: no, ¿cómo voy a romper eso? ¿Ah? Pero si su hijo se le está yendo por la alcantarilla, si su hijo se está consumiendo, amado hermano, y a usted le da miedo ejecutar una autoridad sobre su propio hijo para bien, pues el aparato se acabó, eso sí. Pero nuestra hija se salvó. Amén. Nadie se ha muerto por acabarle un coco de esos. ¿Sí? Para ella fue, mejor dicho, la muerte. Eso lloró, eso, ¿qué no hizo? Yo no pensé que me iba a hacer. Pues eso depende como usted vea las cosas y si se va a obedecer y se va a someter. Pero ¿por qué lo hace uno? ¿Porque los odia? ¿Lo está golpeando? ¿Lo está acabando a él? No, le está dando hermano, un ejemplo, amén, a través de eso, para formarlo. Y ya no vaya a hacer con eso para con el de 30 años, porque si ya no lo hizo cuando estaba jovencito, ya cuando esté viejo, ya para qué. Amén, ya ayune y ore y clame para que Dios tenga misericordia de esa criatura. Amén, porque ya alguno está pensando: no, sí, no vaya a hacer eso, ¿cierto? Mamá, yo ya tengo 18 años. Bueno, mi hijo, Dios lo bendiga por sus 18 años. ¿Quiere vivir y hacer lo que quiera en la vida? Sí. Bueno, págueme arriendo. No, ¿por qué? Usted tiene la responsabilidad hasta los 18. ¿Es así o no es así? No, eso es maltrato infantil. No, usted ya tiene 18.
¿cierto? Hay que enseñar, que lave la loza, no, eso es maltrato. ¿Cómo que maltrato? Hay que enseñarlos. Amén. Hay que enseñar a nuestros hijos a que aprendan a cocinar, que aprendan. Nosotros éramos solo varones en la casa. ¿Y qué mujer? Mi mamá, y ella iba a trabajar. ¿A qué mujer le tocaba lavar y planchar? Bueno, planchar sí no. Cocinar y arreglar la casa. Pues a nosotros nos tocaba. Y llevarle el almuerzo a mi papá y dejarle el almuerzo al pequeño. Y ir a estudiar. Y no se nos cayó un dedo, ni tampoco nos volvimos del otro lado. Normal. Pero hoy día no, cuidado que la niña, 18 años, y que la niña, ay Dios mío, ella no puede, no, porque se le dañan las uñas. ¿Mm? ¿Qué familia va a formar? A ese hijo no le enseña responsabilidad. ¿Qué niño va a formar? ¿Qué hogar va a formar ese niño el día de mañana? Amén. Y es nuestra responsabilidad como padres. Dije que es nuestra responsabilidad como padre. Amén. Bueno, y me voy a meter en otro. Los abuelos. Ay, no hay más alcahuete que los abuelos. Ay, yo me voy a vivir con mi abuelo. ¿Y por qué? Es que mi abuelo no me dice nada. Mi abuela no me dice nada. Casi en la gran mayoría, hermanos, yo no sé. Le dije, papá, oiga, ¿y usted por qué no hizo conmigo eso? Esos días lo dije. Mi papá tiene 67 años. Y le dije, bonito, ¿no? Con la nieta sí. Y a nosotros, con nosotros sí no. Venga, papá, regáleme tanto. No, señora. Y el abuelo, déselo, venga, mi hija, yo se los doy. Ay, cuando yo le pedía, ¿usted qué me decía? ¿Sí? Y es que es natural, ¿cierto? Ya pasa una edad donde uno ya se vuelve abuelo, ya uno no corrige a los hijos. Por eso cuando los hijos nacen ya después de una cierta edad de los padres, ya los padres dicen, pero ¿cómo? A los primeros nos corrigieron, a los primeros, mejor dicho, y ahora este último vea cómo se está creciendo, rebelde y de todo. Pues porque ya no es igual. Amén. Y ya se volvió un poco más asequible a muchas cosas. Entonces es muy importante porque los abuelos no se deben de meter en la crianza de los hijos. Salvo que si las cosas están saliendo del orden, llamar a su hijo o a su hija, ¿cierto? O si tiene la amistad con ambos, llamarlos a ambos y darles un consejo. Amén. Y no coger al uno, ¿cierto? Porque a veces los abuelos hacen eso, ¿cierto? Y comienzan, mi hija, haga esto y aquí así y aquí así. Y comienzan a aconsejar a uno de los dos o al otro. Mucho cuidado con los consejos equivocados y erróneos de los padres. Estoy hablando con los adultos. Amén. Porque hay personas que no están de acuerdo y dañan el hogar de una pareja, de una familia. Amén. El hecho de que usted y yo no estemos de acuerdo con ese hogar o esa familia, si ya son casados, si ya tienen sus hijos, no nos da el derecho de meternos allá, salvo ayudarlos si hay alguna necesidad. Amén. Pero a veces uno se mete a decir cosas que no tiene por qué decir. ¿Sí? Entonces yo tuve que decir un día a mi mamá, muchas gracias mamita, y mamá es muy buena consejera. Y yo le dije, muchas gracias madre, pero déjeme, yo miro cómo organizo mis conflictos. ¿Sí? Porque está bien, le dan un consejo, pero luego otro y otro y otro y otro, y ahí encima, hermano, todo el tiempo lo malcrían a uno. Amén. Y se forman después hogares terribles. Entonces después uno detrás de las naguas, discúlpeme la frase, de la mamá diciéndole, arrégleme este problema, arrégleme este otro problema. ¿Sí? Tuvimos otro caso donde se casaron la pareja y entonces tuvieron el primer problema y ya llegó la muchacha con la caja a la casa. Mamá, peleamos. Tranquila, mija, ahí tiene su camita. ¿Sí? Yo miré y dije, no está bien, pero bueno, de todas maneras yo no intervengo tan rápido. Y bueno, a los 2 meses vino el hombre, la conquistó y se la llevó otra vez. Casados, ¿sí? Segunda vez,
Habían pasado ya como 5 o 6 meses, segunda pelea. Y volvió otra vez con la caja. No han comprado todavía nada más. Allá llegó con la caja otra vez a la casa, ¿cierto? Volvió, tranquila mi amita, eso usted sabe que aquí tiene las puertas abiertas. Otra vez, yo volví, miré y dije, esto no está bien, no está correcto. Bueno, pasó la tercera vez. Y cuando pasó la tercera vez, me tocó intervenir. Y yo me fui y me senté con la abuela, no con la hija, ni con el hermano, con la abuela. Y le dije, hermana, yo sé que usted ama mucho a su hija y que usted no la quiere ver sufrir, pero usted está destruyendo el hogar de su hija. ¿Por qué? Usted lo que debió haberle dicho, hija, desde el principio. Si se va a venir, si su esposo la golpea, la maltrata o tiene otras mujeres por allá, y usted dice, yo no convivo más porque no quiero ese tipo de vida, porque no sé sino golpearme todos los días y fornicar y adulterar por allá con otras mujeres, está bien, vuélvase, quédese sin casar, pero jamás vuelva a él. Y si no quiere, entonces vuélvase para su casa. Usted se casó porque usted lo ama, sopórtelo, aguántelo, ore y clame a Dios por su hogar, pero aquí no me venga, tal vez que tu consejo me llama, pero aquí no le permito entrar más. Yo le dije, hermana, si usted le permite una cuarta vez a su hija hacer esto, lo van a coger, ¿cierto? Ya continuamente de juego y usted va a acabar ese hogar. Lo que usted está haciendo la tercera vez que usted ha hecho, lo ha hecho mal. ¿Y sabe qué? La alcahuetería pasó la cuarta vez. Ella volvió a llegar a la casa de su mamá, pero la hermana es una mujer de Dios, era una mujer de Dios, porque ya está en la presencia del Señor. Amén. ¿Sabe qué hizo la hermana? Le dijo, bueno, mijita, si usted se va a ir con él definitivamente, váyase. Si usted se va a quedar aquí definitivamente, se queda, pero una quinta vez no va a haber. Así que dígame, ¿se va a quedar para siempre con nosotros o se va a ir con él? Al otro día empacó y se fue. La hermana ya partió con el Señor. Ese hogar está hasta el día de hoy. Tienen 3 bonitos hijos y le están sirviendo al Señor en la casa de Dios. ¿Sirvió el consejo? Sirvió. Si no actuamos en un momento, hermano, ¿usted cree que ese hogar estaría hoy día? No estaría. Así como iban, hermano, pero todo por la alcahuetería. Amén. Entonces hay principios bíblicos que nosotros tenemos que tener claros, hermano, en nuestra vida y que no podemos de alguna manera estorbar. Bendito sea el Señor. El tiempo se va muy rápido, amado hermano. Yo creo que esta historia continuará. Quiero dejar solamente algo. Efesios capítulo número 5, versículo 25. Amén. Efesios 5, 25. ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La responsabilidad pesa sobre nosotros como varones. Dije que la responsabilidad pesa sobre nosotros como varones. Cuando usted y yo lleguemos delante de la presencia del Señor, no va a llegar primero su esposa ni sus hijos, va a llegar primero usted. O sea, el Señor lo va a llamar primero a usted y a mí. Primerito, o sea, usted va, de su familia, usted va a ser el primero que va a estar en la fila y le va a decir al Señor, fulano, venga para acá. Sí, Señor. Su esposa, bueno, su vida. Señor, así, así, así. Su esposa, Señor, usted me dio la que no era. ¿Quién la escogió? La escogí yo. Ah, bueno, nada que hacer. Sus hijos, ¿dónde están sus hijos? Señor, usted me dio los hijos que no eran. ¿Quién los engendró? Señor, usted me dio muchos. ¿Quién los engendró? ¿Quién decidió? Yo mismo. Amén. Entonces, dé cuenta por sus hijos. A mí me va a llamar el Señor y me va a decir, ¿y la iglesia? Por eso le estoy hablando esto, porque es mi responsabilidad como pastor.
Y yo no quiero que el Señor me vaya a llamar y me vaya a decir: usted no fue capaz de enseñarle a la iglesia. ¿Sí? Los últimos días le dije a mi esposa: voy a predicar casi en todos los cultos yo mismo. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad con la congregación y hay muchas cosas que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Y que necesito naturalmente transmitirlo a la iglesia. Así que es muy importante que nosotros recordemos que un día le vamos a dar cuenta a Dios. Recuerde el texto: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto vendrá el día del juicio. Vamos a estar allá. Después de que llame al esposo, va a llamar ¿a quién? A la esposa. Y le va a decir a la esposa: y su esposo, no le va a decir como la mujer samaritana, ¿cierto? Señor, no tengo marido. Y el Señor le dijo: bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Así dijo ella, ¿cierto? ¿Ah? Señor, mire mi esposa, y muestre el acta de matrimonio. No, no tenemos. Entonces esa no fue su mujer, o ese no fue su esposo. Allá el Señor va a pedir cuentas. ¿Y con qué le vamos a salir? Cuando termine, le va a pedir cuenta ¿a quiénes? A los hijos. Yo tengo mis padres vivos por la misericordia del Señor y yo casi los llamo todos los días. Hacía preguntarle lo mismo, ¿sí? ¿Cómo está, mamá? ¿Cómo amaneció? Me duele un brazo, mi hijo, ¿cierto? Lleva 15 días y digo: ¿cómo va, mamá? ¿Cómo va el brazo? Ahí me sigue doliendo, mi hijo. Bueno, pero sé cómo va el brazo. Amén. Todos los días. ¿Qué se colocó? Mi hijo, regáleme para esto. Sí, señora. Desde que yo pueda, sin descuidar la responsabilidad de mi hogar, de mi casa, de mis hijos, digo: mire, madre, aquí está. Amén. ¿Qué día dije: voy a llevar a mis papás a pasear? Y llegué allá y le dije: empaque de maleta que nos vamos. ¿Para dónde? Le dije: no diga para dónde, apuren, a ver, organicen todo. Y nos vinimos y estuvieron un par de días aquí, les gastamos algunas cositas y después volví y los llevé a la finca. Honre a su padre y a su madre. Los suyos y los de su esposa, claro, también. Ella me dice: amor, el lunes voy para allá. ¿Qué tiene que hacer? Iba a bajar a la finca, pero no, listo, vamos. También vamos. ¿Qué toca hacer? Que va a ir al médico, que toca ir a qué, a hacer lo otro, que por aquí, por allá. Yo nunca le digo a ella no, a menos que de pronto ya tenga un compromiso y que tenga que correrlo. Pero sé que como hay una responsabilidad con mis padres, también sé que mi esposa tiene una responsabilidad con la mamita de ella. Mi suegro ya partió a la presencia del Señor. Así que una responsabilidad con la mamá de ella. También le digo: claro, es importante que esté pendiente. Hay situaciones y bueno, hay que estar pendiente. Así que yo no puedo negarme, no, solamente los míos y la responsabilidad de ella. Para eso soy cabeza. Amén. No solamente tengo que pensar en lo mío, también tengo que pensar en lo de ella. ¿Sí? Porque a veces uno dice: no, desde que yo haga lo mío yo ya me siento tranquilo. ¿Y el corazón de ella? ¿Cómo se siente el corazón de ella? Ay, eso para qué va a ir por allá, eso no sé qué, por aquí. No se ponga a decir eso, más bien saque, desembolse y dígale tenga, o dígale camine, la llevo. Eso no escuchan amenes, pero así es. Amén. ¿Sí? Yo a veces me pongo a pensar y mi esposa me dice: si no puede, entonces yo me voy en bus. Y yo digo: y esos buses para allá salen así, hermano. Yo me imagino a mi esposa metida en medio de toda esa gente oprimiéndola, cuando yo la puedo llevar en el carro y la puedo traer. Sí, me hago entender. Pero a veces piensa uno es en uno, y la otra persona no es que también siente, piensa y tiene responsabilidades igual que yo. Y los solteros me dirán: pastor, y a nosotros no nos dijo nada. Les voy a decir lo que dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo: es mejor quedarse como yo. Amén. Porque si se casan tendrán la aflicción de la carne. Y Pablo dijo: yo os lo quisiera evitar. Pero si se casa, no peca. Y si se está quemando, cásese rápido. Amén. Pero no en un yugo desigual. Busque un evangélico o una evangélica que ame y tema a Dios, para que después no tenga choques en su casa.
Amén. Si está soltero o soltera, ame a Dios y sírvale todo lo que pueda antes de que se case, porque después tiene que 50 y 50. Amén. Después ya tiene que decirle: mi amor, tengo que ir al culto. ¿Qué culto ni qué nada? Hablo del hombre o la mujer, porque eso es parejo hoy día. Entonces van a haber conflictos. Amén. Entonces, por eso es importante también que si están solteros, dedíquenle el tiempo su vida al Señor, sírvale a Dios, ame a Dios. Y si Dios le entrega el día de mañana una esposa o un esposo, entonces usted ya sabe la responsabilidad. Amén. Amén. Porque a veces uno es ligero, quisiera casarse rapiditico, pero uno no mira la responsabilidad, el compromiso. Si son solteros y tienen hijos, entonces sean responsables con esos hijos, ámenlos, denle lo que ellos necesitan, pero no los vuelvan malcriados. Amén. Porque a veces que como es el niño solo y no tiene papá, entonces lo vuelve un hijo malcriado. ¿Sí? Y hay que tener cuidado de formar hijos bien para nuestra sociedad. Amén. Para la gloria del Señor. Vamos a orar, mis amados hermanos, porque hay mucho más que tocar, pero el tiempo no me da y ustedes tienen hambre. Amén. Gloria al nombre del Señor para siempre. ¿Seguimos tocando este tema? ¿No les gustó a todos? Porque podemos profundizar en cada uno de los aspectos. Amén. Porque es que mire, hoy solamente fue como un abrebocas, porque tenemos que tocar el aspecto de la pareja como tal, el aspecto de la familia, padre, madre e hijos, el aspecto de los hijos, el aspecto del varón, la responsabilidad del varón, la responsabilidad de la dama, la responsabilidad de los solteros, de los que están casados, de los que no están casados y conviven. Bueno, el tema es muy amplio, amado hermano. Solamente si usted tiene alguna duda, hermano, y no logra despejarla con la palabra del Señor, pida consejo. Amén, pida consejo. Pero no deje que su hogar, su familia o su propia vida se vaya, hermano, declinando, cuando hay solución de parte del Señor para nuestra familia, para nuestros hijos y para nosotros. Hay solución de parte de Dios. Amén. Lo único que no tiene solución es la muerte. Pero mientras estemos vivos, hermano, y estemos en los caminos del Señor, hay solución para todo. Amén. No crea que no hay solución en el nombre del Señor Jesucristo. A veces hay personas que dicen: no, yo no hago nada porque eso ya no se puede. Hermano, ya no hay reversa. No, sí hay respuesta de parte del Señor. Solamente tenemos que ir a la palabra y decirle: Señor, ¿qué debemos hacer en este caso? Y Dios se va a glorificar.